Muy buenos días a todas y todos, a los que nos están viendo y nos están escuchando de las distintas partes de América Latina. Bienvenidos a este ciclo de webinarios en tiempos de COVID, una iniciativa liderada por la Contraloría General de Chile, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEF y del Comité de Creación de Capacidades de nuestra organización. La idea de estos webinarios es servir de apoyo para todas las funcionarias y funcionarios que actualmente estamos trabajando desde la casa, así que pretendemos con estas 11 herramientas que entregaremos a lo largo de los próximos meses contribuir al trabajo desde la casa. Y para dar la bienvenida entonces y la inauguración de este ciclo de webinarios, dejo con ustedes al Contralor General de Chile, don Jorge Bermúdez. Contralor, por favor. Muchas gracias, Osvaldo, y bueno, muy buenos días, buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Quiero darles la bienvenida más cordial desde Chile a este ciclo de webinarios que estamos organizando desde la Contraloría de Chile y con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva de nuestra organización, que es OLACEF. En primerísimo lugar, quisiera agradecer a nuestros dos expositores de hoy, a los doctores, a Julio Torales, que está en Asunción, en Paraguay, y también a Guillermo Gabler, quien está en Santiago de Chile y que nos acompañan ya están conectados en nuestro webinario, que en esta primera sesión va a tratar sobre teletrabajo y salud mental. Yo creo que en estas breves palabras quisiera enfatizar en primer lugar los tiempos que estamos viviendo. Si algo va a caracterizar probablemente esta época de la historia de la humanidad va a ser seguramente la incertidumbre en que estamos todos sumidos. No hay nadie que sea experto en COVID-19 todavía. No sabemos muy bien qué va a pasar más adelante y precisamente esa incertidumbre nos genera mucha incomodidad a nosotros como personas, ¿no? Como seres humanos. Nos gusta basarnos en ciertas certezas, en poder planificar nuestra existencia, en poder saber qué vamos a poder hacer el día de mañana y obviamente y las semanas posteriores, y eso hoy día no lo podemos hacer. Todo eso genera obviamente una situación de estrés y que se añade a los cambios que hemos debido realizar en la forma de trabajar. Muchos de nosotros, muchos colegas nuestros, no están en su oficina, no están en su lugar habitual de trabajo. Muchos de nosotros debemos alternar entre la oficina y el comedor o el living o la biblioteca en nuestros hogares para poder realizar nuestro trabajo, y eso obviamente que va generando nuevos entornos y cambios a los cuales debemos adaptarnos. Entonces, frente a eso, obviamente que es interesante poder escuchar lo que nos van a decir nuestros dos invitados. El trabajo tiene que continuar, el trabajo de nuestras instituciones tiene que seguir adelante, tiene que seguir funcionando el Estado, y obviamente que las entidades fiscalizadoras superiores, las contralorías, las cortes de cuentas, los tribunales de cuentas, son parte esencial del Estado y son parte esencial para el funcionamiento del Estado. Por eso entonces es que este tipo de webinarios nos van a ayudar y nos van a también dar herramientas para poder seguir adelante con nuestras funciones y colaborar y realizar aquella tarea que todo el mundo está esperando que realicemos, que es cómo se cuidan los recursos públicos en esta época de pandemia y en esta época de COVID-19. Les agradezco la atención, les agradezco nuevamente a nuestros invitados que hayan estado disponibles para poder participar de este webinario, esta modalidad que estamos realizando con OLACEF, y también quiero agradecer a todos los participantes que nos puedan seguir y quienes nos puedan escuchar. Obviamente el webinario va a quedar disponible más adelante para que lo puedan volver a visitar, y espero que esta sesión sea muy fructífera y que podamos obtener algunas herramientas para realizar mejor nuestro trabajo y tener una mayor estabilidad emocional y, en definitiva, lograr salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Agradecemos al Contralor de Chile, entonces, y bueno, para dar inicio a este primer webinario del ciclo que estamos comenzando, tenemos a dos expertos panelistas. Hoy día la idea es que conversemos sobre los efectos del trabajo a distancia, o teletrabajo, o como le quieran decir, trabajo remoto, como le quieran decir, en la salud mental. Porque efectivamente trabajar desde lejos no es lo mismo que estar en la oficina, no es lo mismo por el ambiente, no es lo mismo por el aislamiento, no es lo mismo por muchos motivos. Entonces, para eso, y ahora para comenzar, quiero dejar con ustedes al doctor Julio Torales. Julio es psiquiatra, especialista en psiquiatría clínica e infanto-juvenil, con un máster en psicofarmacología. Actualmente es profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay y director de la carrera de medicina de la misma universidad. Julio
te dejamos entonces para que nos puedas contar tu visión sobre el asunto COVID actualmente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación al señor Contralor de la hermana República de Chile. Muy contento por esta invitación y contento también de compartir con Gabriel aquí y con todos ustedes un poco de lo que nos depara el futuro y lo que estamos enfrentándonos actualmente en materia de salud mental. Antes de darle la palabra a Gabriel, que nos va a hablar específicamente de teletrabajo y salud mental, voy a hacer como un pantallazo general acerca de cómo está sufriendo la salud mental en estos tiempos de pandemia. Voy a compartir la presentación para poder discutir con ustedes y ver un poco lo que nos depara esta situación en un futuro cercano. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve la pantalla correctamente? Vamos a hablar un poco cómo está impactando en la salud mental esta cuarentena, sobre un poco de evidencia y un poco de recomendaciones al respecto. ¿Cuáles son los desafíos que primero nosotros como psiquiatras y psicólogos tenemos para poder ayudar a ustedes, a la población general, en estos tiempos de cuarentena? Primero, nosotros todavía no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener la pandemia en los diversos grupos poblacionales. Y necesitamos también determinar si esta pandemia puede hacer o no emerger trastornos psiquiátricos anteriormente diagnosticados. Hasta antes de que se declare pandemia, aproximadamente el 21% de la población mundial iba a desarrollar algún tipo de depresión o síntomas depresivos a lo largo de su vida. Eso es 1 de cada 5 personas. Y en el caso de los trastornos de ansiedad, algunas series hablan de que 1 de cada 3 seres humanos va a desarrollar en algún momento de la vida síntomas compatibles con ansiedad. Estas cifras van a cambiar, porque esta situación de pandemia definitivamente va a hacer que trastornos mentales que no existían o que no estaban expresados comiencen a expresarse, y va a hacer que muchas personas que tenían algún trastorno mental o alguna disfunción psicopatológica se descompensen. Por lo tanto, esperamos que la cuarta ola de esta pandemia sea una pandemia de enfermedades mentales en los años siguientes, a las cuales nosotros, los médicos y toda la población general, debe estar preparada para hacer frente. ¿Cómo podemos nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, encarar el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas? Y en un mundo en aislamiento, ¿cómo podemos hacer de lo que ahora estamos haciendo, el teletrabajo, la telepsiquiatría y la telepsicología, herramientas efectivas, significativas y eficientes? Recién estuvimos hablando con Gabriel que tanto Chile como Paraguay todavía no tienen bien establecidos protocolos de telepsiquiatría y telepsicología, que si se instalaran de manera correcta, ahorrarían muchos recursos al Estado y podría beneficiar a las personas que sin salir de sus casas podrían consultar con un profesional. De esa manera disminuiría mucho la sobrecarga de los sistemas de salud ya sobrecargados en países como los nuestros, y facilitaría que muchas personas accedan a servicios de salud de calidad y con calidez a través de una computadora. Entonces, esta pandemia nos va a hacer repensarnos a nosotros la forma que estamos brindando atención y nos va a permitir encontrar soluciones a futuro. Algo muy importante, ¿cómo evitamos el estigma, la discriminación y la agresión hacia personas afectadas por el COVID-19? Eso estuvimos viendo no solamente en personas infectadas, en pacientes con COVID, sino también en profesionales de la salud. Hemos sido testigos en las últimas semanas de que si bien a las 8 de la noche la gente sale en los balcones de sus casas a aplaudir a los profesionales de la salud, muchos colegas míos han recibido notas, cartitas debajo de la puerta de sus departamentos donde sus propios vecinos le decían: sabemos que estás haciendo un buen trabajo, pero esperamos que pienses en nosotros, que te mudes del edificio, sos una fuente de infección. Entonces, ese estigma y esa discriminación de ser paciente COVID o de ser un médico se está sintiendo mucho. Y es como una doble moral, una hipocresía que tenemos en la sociedad, donde a la noche aplaudimos a los profesionales de la salud y luego tenemos miedo de estar cerca de uno. Es algo lógico sentir miedo, pero la doble moral y la hipocresía que se está viendo está generando problemas y está desmotivando mucho a los profesionales de la salud a seguir trabajando en las urgencias. Por lo tanto, los estados, todos nosotros, debemos poner
a los derechos humanos en el centro de toda respuesta sanitaria para poder prevenir situaciones de discriminación, no solamente hacia pacientes, sino también hacia profesionales. En la medida que los sistemas de salud se enfoquen cada vez más en los efectos médicos directos del COVID-19, a medida que los recursos sanitarios se vayan recolocando, incluido el personal asistencial, la calidad y la cantidad de los recursos destinados a salud mental, que de por sí ya es pequeña, se va a ver afectada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prepararnos para las consecuencias de esto? Tomando en consideración que la salud mental es una parte intrínseca, indivisible e inseparable de la salud general de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los estresores a los cuales nos estamos enfrentando? Esta es una pequeña revisión que en el contexto del momentum y de la pandemia a nivel mundial publicamos hace muy poco. Ya quedó desactualizada porque el COVID-19 es algo que todavía no terminamos de entender y esto enviamos a publicación más o menos a principio de febrero y para cuando salió en marzo ya quedamos desactualizados porque cuando eso la pandemia estaba contenida recién, estaba contenida en China y en algunos pocos países, pero igual sirve para entender a lo que nos enfrentamos desde el punto de vista de la salud mental a futuro. Considerando las experiencias anteriores que nosotros como humanidad hemos tenido con virus de potencial pandémico, que justamente son de la misma familia que este virus del SARS-CoV, las dos experiencias previas que la humanidad ha tenido con estos virus, por lo menos en los últimos años, no voy a hablar de la pandemia de la gripe española de 1918, voy a hablar de lo más reciente, han sido el síndrome de distrés respiratorio agudo y severo, que se dio en el año 2002 y duró hasta el año 2004, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que empezó más o menos en el 2012 y terminó en el 2013. Ambas fueron pandemias, pero la cantidad de casos fueron mucho menor y no se requirieron de cuarentenas masivas. De todas formas, la situación del SARS y del MERS en los países más afectados generó en la población general una serie de alteraciones psicopatológicas que nosotros esperamos que ahora también se generen con el COVID-19. Estrés, ansiedad, síntomas depresivos, trastornos del sueño, negación, ira y miedo fueron los síntomas que más se dieron entre la población general y del que estoy seguro que muchos de nosotros estamos sufriendo en estos momentos. A mí como médico principalmente tengo miedo al contagio. Y no solamente miedo al contagio en mí, porque finalmente yo me preparé para esto, elegí medicina como carrera. Tengo principalmente miedo de contagiar a mi familia, a mi madre que tiene 75 años y a las personas que están cercanas a mí. Y sabemos que el ser humano con miedo no funciona y su capacidad cognitiva, su capacidad de toma de decisiones, su capacidad productiva en el trabajo no funciona. Y a cada uno de nosotros seguramente en mayor o menor medida algunos de estos síntomas que les estoy presentando en la pantalla pueden presentarse. Durante el brote de MERS, principalmente en Corea en el año 2015, se encontró que alteraciones del ADN en algunos pacientes que ni siquiera tuvieron contacto con pacientes respiratorios. Este es un estudio el que les muestro acá arriba, un estudio que se hizo en pacientes que estaban siendo tratados por problemas renales. Se encontró ADN mitocondrial, es decir, presencia del virus y alteraciones de las propias células de estos pacientes. Quiere decir que el estrés al cual estaban sometidas estas personas fue tan intenso que hasta la propia composición cromosómica de las personas se fue alterada. Para que vean que el estrés no es solo una cuestión de la mente, sino que afecta realmente al propio físico y al propio cuerpo. En cuanto al brote de SARS en el 2003 en Singapur, por ejemplo, la presencia de síntomas neuropsiquiátricos en personal sanitario y en personal en población general aumentó hasta un 27% en relación al año anterior. Es decir, los sistemas de salud mental también se vieron sobresaturados y sobrepasados. En cuanto a la utilización de cuarentenas involuntarias en experiencias de eventos sociales anteriores que requirieron estas medidas, por ejemplo, los atentados terroristas, principalmente en países del Oriente Medio, se vio que las cuarentenas, cuando son involuntarias, generan un aumento hasta 3.4 veces
la presencia de síntomas psiquiátricos y síntomas neurológicos funcionales en pacientes principalmente pediátricos. Es decir, la población infantil también se ve afectada. La mayoría de los estudios habla de la presencia de síntomas de estrés postraumático, confusión e ira asociado a periodos de cuarentena. Existe ya evidencia que determina que estos síntomas nos van a acompañar a largo plazo luego de que salgamos nuevamente al mundo exterior y las enfermedades mentales van a quedar instaladas por un tiempo que todavía no podemos prever, pero que van a acompañarnos por inclusive muchos años más. Por lo tanto, la recomendación que hacen la mayoría de las sociedades científicas es que en caso de que necesitarse una cuarentena, las autoridades nacionales deben realizarla solo por el tiempo estrictamente necesario, informando exactamente a la población las razones necesarias por las cuales se está instalando la cuarentena, informando también acerca de los protocolos a seguir y asegurando que los recursos materiales estén disponibles para que las personas puedan hacer frente a la cuarentena. Uno de los principales obstáculos para tener una buena salud mental es la desinformación. Mientras más informamos a la población sobre las medidas que estamos tomando como gobierno o como autoridades de salud, la población se va a sentir más segura y vamos a minimizar un poco el riesgo de desarrollo de enfermedades mentales. Acá hay un gran debate, por ejemplo, en Paraguay el ministro de Salud hace los anuncios de cuántos nuevos casos hay todas las noches. Yo como psiquiatra considero que los anuncios deberían hacerse durante la mañana, porque a la noche nos quedamos activados, liberamos cortisol, no dormimos bien, empezamos a discutir en grupos de WhatsApp sobre hoy hubo 5 casos más, 10 casos más, 1 nuevo, 2 sin nexo, 1 asociado a viajes al exterior, mira cómo está Chile, mira cómo está Italia, y no descansamos. Entonces, hasta el momento en el cual se tiene que brindar la información, es necesario tomar en cuenta porque eso mejora o puede llegar a empeorar la salud de las personas. De ahí la importancia de que tomemos en cuenta principalmente las autoridades nacionales a la hora de brindar información a la población. ¿Cuáles son los estresores a los cuales nos enfrentamos durante la cuarentena? Los principales estresores reconocidos han sido la duración extensa, el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, el hecho de que las personas tengan recursos materiales inadecuados y la pérdida económica, la información inadecuada y el estigma. Ahora mismo, aquellos que tenemos un sueldo fijo o somos servidores públicos, estamos pasando relativamente bien, porque el sueldo sigue llegando a nuestras cuentas a fin de mes. Pero aquellos trabajadores informales, aquellos trabajadores independientes que dependen exclusivamente de los trabajos que están realizando el día a día, están pasándola realmente mal. Y ningún gobierno del mundo estuvo preparado para esto. Esto tiene que ser una llamada de atención para los gobiernos de que tenemos que estar preparados para eventos similares a futuro y nunca más una pandemia como esta nos tiene que tomar por sorpresa. La pobreza, principalmente en América Latina, ha quedado desnuda nuevamente. Antes la escondía más bajo la alfombra muchas veces, pero ahora se ha demostrado que existe mucha pobreza y que esta cuarentena ha hecho que aquellas personas que están necesitando realmente de recursos materiales no se sientan en condiciones de cumplir con los protocolos sanitarios porque tienen que salir a trabajar. Entonces, el miedo a la infección se ve sobrepasado por la necesidad de comer y hace que las cuarentenas ahí sean finalmente ineficaces y las personas requieran salir de sus hogares para trabajar. Por eso debemos estar preparados. Si nosotros no estuvimos preparados, los países del primer mundo tampoco. El propio presidente de Estados Unidos de América, años antes, había desmantelado el equipo de respuesta a pandemias que tenía la Casa Blanca y estoy seguro que se está arrepintiendo de esa decisión que tomó para ahorrar unos cuantos dólares que finalmente los está gastando ahora en respiradores y en la situación desbordada que está sucediendo en la primera potencia mundial. La información, por lo tanto, es clave. Las personas debemos entender lo que está pasando. La comunicación rápida y efectiva es esencial. Contar por qué se toma una decisión
y no esperar que las personas se enteren por internet solamente o por grupos de WhatsApp. Los recursos, tanto generales para subsistir, los recursos médicos, deben ser proveídos en tiempo y forma. El periodo de cuarentena debe ser corto, salvo casos extremos. Se debe preferir las cuarentenas voluntarias. ¿Qué significa eso? Enseñarle a la población de que si yo me cuido, estoy cuidando a los demás, informando de esa manera. Todo lo que los humanos hacemos de manera voluntaria siempre es más efectivo que aquello que se nos impone. Eso está demostrado siempre. Por eso las dictaduras terminan por caer, porque nada de lo que el ser humano no soporta la falta de libertad. Por lo tanto, si nosotros voluntariamente entramos en cuarentena, es mucho más fácil que aquellas cuarentenas impuestas por los gobiernos y principalmente de modos represivos. Por lo tanto, tenemos que construir la cultura del altruismo y ayudar a las personas a que se autoaíslen voluntariamente. Y se debe enfatizar en la elección altruista de ese autoaislamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para todos nosotros para seguir manteniendo o tratar de mantener la salud mental en esta época de cuarentena? Evitar la discriminación hacia personas que han tenido la mala suerte de infectarse, porque puede pasarnos a cualquiera de nosotros, a nuestras familias. También esa discriminación debe ser evitada hacia profesionales que están en primera línea de batalla, como son los médicos y otros profesionales de la salud. Utilizar un lenguaje adecuado, no decir aquel COVID positivo, sino decir aquella persona con COVID positivo. Así como a mí no me gusta que se diga aquella persona esquizofrénica o diabética, yo digo aquella persona con esquizofrenia o aquella persona con diabetes, porque la enfermedad no determina a la persona, sino que es parte de ella en un momento determinado. No sobresaturarnos de información, tratar de mantenernos informados a través de fuentes oficiales, una o dos, o si se quiere hasta 3 veces al día, pero luego seguir con nuestras rutinas, que seguramente Gabriel va a hablar mejor sobre el teletrabajo y sobre cómo organizarnos en la casa para no estar sobresaturados y cansados todo el día. Protegerse y apoyar a los demás. Si yo soy médico, yo tengo que salir por lo menos 3 veces a la semana al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Si yo sé que algún vecino necesita ayuda porque es mayor a 60 años, ofrecerme para hacer sus compras del supermercado o de ir a la farmacia. Ese sentimiento altruista, hacer el bien, está demostrado que libera endorfinas y está demostrado que protege tanto a la persona que recibe una buena acción hasta a la persona que la hace. Podría parecer muy filosófico, pero está demostrado que los actos de bondad, por más que sean pequeños, ayudan a mejorar la salud mental. Estar en contacto con familiares y amigos a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones que existen, principalmente para demostrar que estamos preocupados por ellos. Pedir ayuda si nos sentimos sobrepasados, no tener vergüenza de consultar con un amigo o de consultar con un profesional de la salud mental. Recordar que la salud mental es igual que la física y no debe ser motivo de estigma. Y utilizar estrategias de regulación emocional. Por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho es la respiración muscular progresiva de Jacobson. Se busca a sí mismo en YouTube. Y son estrategias para poder desactivarnos conductualmente, bajar un poco la adrenalina que sentimos y relajarnos. Hacer ejercicio físico también en la casa, por lo menos 3 horas antes de ir a la cama, porque si no quedamos activados. Y relajarnos y tratar de regular de esa manera. Podemos hablar mucho sobre otras estrategias, pero el ejercicio aeróbico en la casa o las técnicas de relajación como el yoga, que tiene cierta evidencia ya para demostrar la desactivación, o la respiración muscular progresiva de Jacobson funcionan muy bien y les recomiendo que busquen. Al final de la presentación está mi correo electrónico, si quieren datos más específicos les puedo pasar. Nosotros, los psiquiatras, ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras tanto? Mientras ustedes se cuidan, consensuar nuestras mejores prácticas en cuanto a telepsiquiatría y a telepsicología y cómo podemos brindar contención desde nuestros hogares a las personas que así lo requieran. Formular buenas prácticas y afrontar la cuestión del aislamiento social. Y las redes sociales, si bien pueden ser un soporte, a su vez también pueden ser una fuente de noticias falsas, por eso debemos cuidarnos de lo que leemos y de lo que compartimos. Tenemos algunos elementos que ya hemos publicado aquí desde Paraguay sobre telepsiquiatría y telepsicología que están disponibles para aquellas personas que quieran leer. Es un lenguaje un poco técnico, pero bienvenido sea para poder ver si la población en general entiende, quiere decir que lo que nosotros hemos
hecho se entiende. Tenemos algunas cosas también sobre telepsiquiatría y telepsicología digital que va más allá de la teleterapia que hemos publicado en estos últimos años, que puede servir de base para que nosotros podamos ayudar a la población en general. Recordar un poco para ir terminando el estigma y la xenofobia. Con el COVID-19, el estigma y la xenofobia se han convertido en elementos mayores del discurso público. El presidente de Estados Unidos se ha referido como el virus chino. Es como que yo diga el dengue paraguayo, ¿verdad? Como si fuera que el dengue solamente hay en Paraguay, o como si fuera que el coronavirus solamente hay en China, que se haya descubierto en China es otra cosa. Esto acarrea no solamente consecuencias sociales claramente asociadas, sino que también que hace mayor emergencia de síntomas psicopatológicos de depresión y ansiedad. Considerando a los pacientes con problemas de salud mental que sean COVID positivo, esto va a traer un doble estigma. Imagínense ser un paciente que tiene esquizofrenia y encima COVID. Va a generarle mucho mayor disrupción y le va a costar acceder a los servicios de salud. Porque encima que es COVID positivo, es otra vez un paciente con trastorno mental que sabemos que en todas partes del mundo son discriminados por el hecho de tener alguna patología mental. Reducir el estigma, por lo tanto, requiere de intervenciones a nivel local e internacional. Hicimos una serie de guías que está disponible para la población en general. ¿Qué podemos hacer durante la pandemia? Recomendaciones para personal de salud, para población general, para niños y adultos mayores. ¿Y qué podemos hacer durante la cuarentena? Consejos para niños y niñas, pero principalmente para sus padres y madres. Seguramente que papás y mamás se están volviendo locos, con el perdón de la expresión, por estar con los niños todo el día en la casa. Nos hemos dado cuenta que no estamos preparados para tener a los chicos todo el día en casa, aburridos al lado nuestro. Estas guías las preparamos desde la Universidad Nacional de Asunción. Están disponibles para quienes quieran recibirlas. El lenguaje es fácil, es para población general y podemos compartir con ustedes, porque la ciencia que no se comparte no es ciencia y queda solamente en el ego y en el escritorio del científico. Finalmente, todas estas son circunstancias donde las guías nacionales van a quedar insuficientes. Por lo tanto, va a depender de una respuesta internacional, particularmente de parte de las sociedades científicas y de ustedes, que son los organismos de control, que si bien parece que están en la retaguardia, están realmente en la primera línea de batalla, asegurando que los gobiernos utilicen los recursos de manera correcta y que procesos de corrupción no se instalen a la hora de asegurar una respuesta eficiente a la pandemia. Considerando que hoy más de 2.000 millones de personas en el mundo se encuentran bajo alguna forma de restricción social de movimiento o de aislamiento social, lastimosamente esto será un desastre médico con proporciones globales que todavía tiene una trayectoria desconocida. Debemos estar todos unidos, profesionales de distintas ramas, para hacerle frente. Muchas gracias y al final creo que hay tiempo para preguntas. Ahí está mi correo electrónico para que podamos seguir compartiendo o si quieren que les comparta algún tipo de información. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torales, por la presentación muy clara. Efectivamente, la gente está interactuando, mandando preguntas. Muchos preguntaron por el nombre de la técnica. Lo busqué rápidamente en internet para no equivocarme y se los mandé. Se llama Técnica de Relajación Progresiva Jacobson, para que la puedan buscar. Y bueno, les cuento, estamos recibiendo muchas preguntas. Actualmente tenemos más de 800 conectados, entonces va a ser un poco difícil que las podamos compartir todas con nuestros panelistas. Así que vamos a hacer una selección, a unir algunas y se las vamos a presentar al final. A continuación, le voy a dar paso al doctor Guillermo Gabler. Guillermo estudió medicina en la Universidad de Chile, donde también obtuvo la especialización en psiquiatría en el año 1997. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Medicina de la Universidad del Desarrollo acá en Chile y trabaja en el Servicio de Psiquiatría de la Clínica Alemana de Santiago. Entonces, a continuación, los dejo con el doctor Guillermo Gabler. Guillermo, por favor, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer esta invitación que me realizó Osvaldo Rudloff, a cargo de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la República, y al Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto. Hoy veremos aspectos relacionados con el teletrabajo y salud mental. La primera
¿Cuáles son los aspectos que tocaremos en nuestra presentación? Son básicamente 4. Aspectos generales del teletrabajo. Lo segundo, la relación de precipitante y predisponente como generadora de síntomas o de trastornos mentales, características de un entorno laboral saludable y finalmente el potencial impacto del teletrabajo en la salud mental. La historia del teletrabajo comienza alrededor del año 1973 gracias a un ingeniero de la NASA que estaba a cargo de un proyecto de modernización del trabajo y en relación a la crisis de los carburantes de ese año. Él propone evitar los traslados de los trabajadores con la intención de realizar ahorros en el consumo de carburantes y además ahorros en tiempo de desplazamiento y evitar la polución. Para eso acuñó 2 términos que él usó de manera indistinta, que es el telecommuting y el teleworking. Ambos conceptos se utilizan hasta el día de hoy. Básicamente el telecommuting se usa en Estados Unidos y en el resto del mundo y fundamentalmente en la Unión Económica Europea se utiliza el teleworking. En 1980, en Europa, se abre el primer telecentro en la ciudad de Marne-la-Ville, en Francia, y este telecentro, la característica tenía de permitir a los trabajadores de la periferia de las ciudades grandes acudir y que no tuvieran las facilidades de contar con tecnología de la información, acudir a estos lugares y realizar el trabajo allá. Para efectos de la revisión, estos se conocen como centros regionales o centros satélites de teletrabajo. En 1990, los Estados Unidos iniciaron un piloto de teletrabajo, involucrando tanto al gobierno central como a los gobiernos locales, pero además a la empresa privada, que en parte ayuda a impulsar el teletrabajo. En Latinoamérica, en 1997, Brasil formalmente es el primer país que comienza con el teletrabajo, y ya en 2017, cerca de 13 millones de teletrabajadores se contaban tanto en Latinoamérica como en el Caribe. En la siguiente veremos un gráfico que muestra que ya a mediados de los 60 habían trabajadores desde la casa en los Estados Unidos, y estos llegaban casi a los 4.700.000. Esta cifra fue cayendo progresivamente hasta mediados de los 80 por distintos requerimientos de la legislación norteamericana, pero no podemos decir que esos trabajadores de los años 60 hacían teletrabajo, porque como vamos a ver, la definición de teletrabajo incluye el concepto de tecnologías de la información. Por lo tanto, trabajar desde la casa sin la utilización de las tecnologías de la información no es conceptualmente reconocido como teletrabajo. Niels, en su definición original, consideró que el teletrabajo es cualquier forma de sustitución de los desplazamientos, y acá está la idea original de él, relacionados con la actividad laboral, y esta sustitución tenía que hacerse por las tecnologías de la información. El concepto ha ido evolucionando y en el 2016 la OIT considera que el teletrabajo es una forma de organización. Esto es lo interesante de esta definición, porque ya inserta el concepto organizacional en la forma de entender el teletrabajo. Entonces, es una forma de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, pero en el marco, en una regulación de un contrato de relación laboral, en la que un trabajo que también habría podido realizarse en un local de la empresa se ejecuta habitualmente fuera de estos. ¿Cómo vamos a entender la enfermedad mental en general? La enfermedad mental se entiende a partir de la relación entre los precipitantes, que es el medio ambiente, los predisponentes, que son las características individuales, y esta relación podría llegar a determinar la aparición de síntomas o de alguna enfermedad mental. ¿Cuáles son los predisponentes? Entendidos generalmente como los elementos individuales precipitantes de la enfermedad. Dependen de 3 factores fundamentales. La genética, como sabemos, un amplio grupo de enfermedades mentales tienen un componente genético importante. Cerca de un 50% de los pacientes con un familiar de primer grado que ha tenido un cuadro de depresión va a presentar la enfermedad. Características de personalidad también, y los antecedentes, tanto médicos como los antecedentes psiquiátricos.
El haber tenido un cuadro psiquiátrico predispone, en general, predispone a la aparición de un nuevo cuadro de la misma naturaleza. Pero también las enfermedades médicas. Ojo, la diabetes, por ejemplo, pacientes con diabetes mal controlada tienen un porcentaje mayor, sobre 2 veces mayor que la población general, de presentar un cuadro depresivo. Por lo tanto, estos son factores que siempre hay que considerar para entender la relación entre la aparición de una enfermedad médica, el entorno y el individuo. ¿De qué forma la personalidad podría estar influyendo en la aparición de trastornos o síntomas mentales en un teletrabajador? De la siguiente manera. Se ha visto que hay ciertas características de personalidad, esto en una revisión que realizó Tavares en el 2017, que muestran cuáles serían los rasgos de personalidad protectores para la aparición de síntomas en relación al estrés del teletrabajo. Ella logra definir 9 factores, que son la alta motivación, buen manejo de las tareas asignadas, alto rendimiento laboral, la independencia, es decir, la no necesidad de directrices para poder desarrollar el trabajo. Esto va a ser muy importante porque lo veremos después. La comodidad en la falta de contacto social. Es conocido que muchas personas con pocas habilidades sociales tienen trabajos en el que en contacto se evita. Por ejemplo, los trabajadores de las tecnologías de la información. Buenas habilidades para gestionar el tiempo, capacidad de concentración, habilidades comunicacionales, las que son fundamentales porque a la hora de no tener un contacto físico con el resto de los compañeros de trabajo, el comunicar la información de lo que estoy haciendo, de los resultados de mi trabajo, es muy importante. Y finalmente, la confiabilidad vista desde el punto de vista del requerimiento de poca supervisión. La independencia se ha definido como el factor protector más importante en relación al teletrabajo. En la siguiente, vemos de qué forma el ambiente del teletrabajo puede ser un precipitante importante. El trabajar a cualquier hora y en cualquier lugar puede ser una amenaza tremendamente grande y si no está bien administrada, puede ser un gatillante de enfermedades mentales. La OMS del 2010 define cuál es un entorno laboral saludable y lo reconoce como un lugar donde los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores. La OMS define 3 indicadores que son los más importantes. Hay un cuarto que tiene que ver con la responsabilidad social, pero eso no lo tocaremos ahora. El primero, la salud y la seguridad concernientes al espacio de trabajo. Eso es fundamental, pues la OMS reconoce que el espacio de trabajo es un espacio que tiene que tener ciertos resguardos para proteger a los trabajadores. Segundo, la salud y la seguridad concernientes al medio psicosocial del trabajo, incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. Este es el intangible de la organización. Y el tercer elemento son las características personales, que son los recursos de salud personales en el espacio de trabajo. En la siguiente veremos cómo, de qué manera la OMS reconoce que los factores del espacio laboral pueden incrementar las posibilidades de ocurrencia de un desorden mental, empeorar dicho desorden o bien contribuir directamente al distrés mental, desmoralización, humor depresivo, ansiedad, burnout, etc. Esto puede no llegar a niveles diagnosticables como un desorden mental, es decir, quedarse solamente en la categoría de síntomas, pero aún así ser una fuente de sufrimiento considerable para el empleado. En ese sentido, se ha visto que al calcular la carga de morbilidad, es decir, qué tan importante es la enfermedad para significar un detrimento en la funcionalidad del trabajador, los trastornos mentales pueden representar entre un 25 y un 33% de los años perdidos por discapacidad en los países de ingresos bajos e ingresos medios, que son los nuestros en Latinoamérica y el Caribe. Es decir, la enfermedad mental puede llegar a significar entre un cuarto y un tercio de la pérdida
de años de trabajo por parte de los trabajadores. Un número que es bastante grande. La buena noticia es que cerca de un 86% de los trabajadores tratados de manera oportuna por un cuadro de depresión puede presentar una mejora significativa en el rendimiento, y algunos estudios demuestran que incluso reduce el ausentismo y el presentismo, que es un concepto que vamos a revisar en un momento, en hasta un 60%. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el entorno del teletrabajo cuando este se desarrolla desde la casa, sobre todo ahora? Esta es una publicación del Boston College de Center for Work and Family del año 2003, que revisa los factores que tienen que ver con las mejoras en general del teletrabajo, y en términos del ambiente sugieren 3 cosas. Dedicar un espacio aparte de la casa, lejos del movimiento propio de esta. Asegurarse de que dicho espacio sea suficientemente amplio como para permitir instalar el equipo necesario y administrar la papelería, los archivos, en fin. Y finalmente, que este ambiente sea cómodo y adecuado. ¿De qué manera? La iluminación adecuada, distante de la congestión y ruidos de la casa. Ellos agregan también distante de las tentaciones de la casa, por ejemplo el refrigerador, cercano a fuentes de poder adecuadas y con un mobiliario ergonómico. Evitar en lo posible trabajar desde el sofá, trabajar en un escritorio que no sea el adecuado, en fin. El segundo punto es la salud y seguridad y el bienestar concerniente al medio psicosocial, que es lo que dijimos, los intangibles de la organización. Hay varios estudios con respecto a esto. Hay un estudio interesante del 2018, la siguiente por favor, que muestra de qué manera los factores inherentes al teletrabajo pueden generar distrés en los trabajadores. Lo primero, la interferencia permanente que puede existir entre la casa y el trabajo, y también la que existe entre el trabajo y la casa. Es decir, la diferencia para generar una frontera que me permita intercambiar roles de manera adecuada. Muchas veces esos roles se transforman en roles muy confusos. Por ejemplo, tener que hacerme cargo de los niños en el momento que estoy haciendo una reunión, o tener que ir a cocinar en el momento que tengo que entregar un informe, por ejemplo, ¿ya? De hecho, hay un trabajo bastante interesante que está publicado por la Universidad de Harvard, que demostraría que los desplazamientos entre la casa y el trabajo, y entre el trabajo y la casa, sirven como una dilución de estos roles, permitiendo empezar el día muy puesto en el rol de trabajador, o llegar en la tarde y estar en el rol que me corresponde en la casa. Es decir, que el traslado, los desplazamientos no serían tan malos, ¿ya? Luego, hay una presión autoimpuesta por trabajar indefinidamente, a pesar de no estar en condiciones tanto por la fatiga como por enfermedad. Esto se conoce como presentismo. Que este es uno de los grandes problemas del teletrabajo. ¿En qué momento corto el trabajo? ¿En qué momento puedo reconocer que estoy lo suficientemente fatigado como para apagar el computador? ¿En qué momento puedo estar lo suficientemente enfermo como para no presentarme a una reunión? ¿Cómo puedo hacer esa definición? Si estoy trabajando desde la casa, casi con la idea como que estar en la casa trabajando es una forma de descanso. Y finalmente, un problema muy importante, y dentro de eso, por eso hablábamos de la independencia como un factor protector, está la sensación de estar ajeno a las decisiones de la empresa. De qué manera el no estar presente, el no ser visto, me invisibiliza ante una alternativa de promoción de rango, de aumento de sueldo, de tomar o participar en las decisiones. Esos son factores que estresan al trabajador. Otro trabajo, un trabajo bastante interesante de un grupo alemán, el 2015, liderado por Weiner, muestra que el aislamiento característico del teletrabajo, al cual, como ya vimos, algunos pueden adaptarse de manera bastante positiva, sin embargo, muchos no lo hacen, como el mal manejo o el mal acceso a la información de la organización, son predictores significativos tanto de la sobrecarga laboral, es decir, este presentismo que describíamos recién, como también conflictos de trabajo y familia, y la pérdida de la claridad con respecto al rol ocupado en el equipo de trabajo. Y aquí es donde nuevamente
el rasgo de independencia cobra un papel fundamental, porque en la medida que soy capaz de no sentir esa presión de no ser visto, esa presión de ser capaz de cortar el trabajo a la hora adecuada, voy a tolerar de mejor manera el estrés que puede significar estar ajeno o no estar visible en la empresa. Retomando el tema de los cuadros depresivos, de los cuadros de estrés, la invisibilización y la poca participación en las actividades grupales o en la interacción social con mis compañeros de trabajo también pueden invisibilizar la aparición de síntomas o de cuadros depresivos o ansiosos. Y eso retardar también la consulta. Y como ya vimos, la consulta precoz, el inicio temprano de cualquier tratamiento antidepresivo o ansioso es un indicador positivo, un predictor positivo en el resultado. Finalmente, los recursos de salud personal en el espacio de trabajo, y acá se enfatiza 4 cosas que son muy importantes y que acá la epidemia de COVID sí ha terminado de desajustar. Y los hábitos son realizar actividad física permanente, el control de la dieta, las quejas de los pacientes que llaman o que me han escrito o con los que he tenido contacto, indicando de que no pueden parar el consumo de hidrato de carbono, sobre todo, y el aumento de peso, es bastante importante. Uso de alcohol y drogas. Se ha demostrado que en momentos de encierro, como muy bien decía Osvaldo, el encierro, sobre todo el encierro impuesto, más que el encierro voluntario, es una presión importante para el mayor uso o el mal uso de alcohol y el uso indiscriminado de drogas. Y el control de horarios de sueño. Eso es tremendamente importante. Muchas veces de adultos empezamos a desestimar o a no considerar los tiempos de sueño como un elemento fundamental para la salud mental, para el desarrollo de las actividades. El encierro, sobre todo el encierro y en la permanencia por largos momentos en el dormitorio, afecta de manera importante a los ciclos de sueño. Por lo tanto, afectar de manera significativa y ser un precipitante importante en la aparición de trastornos mentales, la desorganización del sueño. La siguiente. ¿Cuáles son básicamente las patologías más vistas en relación, las patologías mentales más vistas en relación al trabajo? En psiquiatría tenemos que reconocer que hay muy pocas patologías que se relacionan directamente con un estímulo, salvo el estrés postraumático, que se define como la vivencia o la revivencia de un evento catastrófico luego de haberlo vivido o de haber sido testigo de él. No hay ninguna patología en psiquiatría a la que pueda asignársele como un gatillante tan directo. Pero en general, en relación al trabajo, se ha visto que hay tres entidades que son las más recurrentes. Síntomas depresivos o derechamente depresión, síntomas o trastornos de ansiedad en relación al trabajo y finalmente síntomas de burnout. Los síntomas de burnout los dejé en un color distinto porque aún el burnout no es una entidad reconocida formalmente dentro de la psiquiatría, ¿ya? Dentro de los síntomas de depresión en el trabajo, vamos a ver que estos se van a manifestar de manera muy similar a los síntomas ansiosos. Ojo con eso, por 2 cosas. Porque muchas veces se confunden los diagnósticos. Otra de las cosas importantes es que muchas veces coexisten los trastornos depresivos o síntomas depresivos junto con trastornos o síntomas ansiosos. En relación a la depresión, tenemos que entender que el síntoma cardinal es la pena, la baja de ánimo, la pena, o el poco interés en el desarrollo de actividades que nos generen placer, lo que se conoce como anedonia. Dentro del trabajo, ¿cómo veremos o cómo manifestaremos los síntomas depresivos de manera más recurrente? Es problema de concentración, que también lo vamos a ver en los trastornos de ansiedad, problemas para recordar, alteraciones de memoria, sobre todo de memoria reciente.
el típico me levanto a buscar un papel o un lápiz y llego al lugar y ya no me acuerdo a qué fui. El problema es la toma de decisiones, sensación de torpeza en sentido cognitivo, dificultad para desempeñar el trabajo. Recuerden que una de las características en la personalidad que describía Tavares era la poca necesidad de supervisión. Acá aumenta la necesidad de supervisión en el momento de la dificultad en el desempeño del trabajo. Problemas para dormir, que como ya vimos son propios también en este momento de encierro. Pérdida de interés en el trabajo, parte de la anedonia. Alejamiento de la familia, amigos y compañeros de trabajo. Bueno, en este momento el alejamiento de la familia, por lo menos de la familia nuclear, está más difícil porque estamos todos apiñados, pero en general con la familia más extendida se produce un alejamiento, y aquí es la falta de comunicación, básicamente, el evitar contacto, las telellamadas. El pesimismo, la desesperanza, la letargia, la dificultad, la falta de energía y la fatiga, que es el cansancio más fácil. En cambio, para los trastornos de ansiedad, esto se reduce un poco a términos cognitivos, básicamente, que es la dificultad para concentrarse, la dificultad para culminar tareas y la sensación de tensión de manera permanente. En relación al burnout, que como ya les dije, aún no está como entidad clínica muy reconocida en el mundo de la psiquiatría, el sarcasmo es muy común. Esto de sentir que el trabajo no vale la pena, o lo que los demás hacen no vale la pena, y la sensación de poco sentido en lo que estoy haciendo. Dificultad para iniciar el trabajo, la irritabilidad, la poca paciencia en relación a mi entorno, lo que también puede ser común con la depresión, la falta de energía, también común con la depresión, y la tendencia a la automedicación, al uso de alcohol y drogas, que también está siendo parte de este encierro impuesto que tenemos en este momento. Finalmente, podemos concluir que a pesar de que no hay, la siguiente, Germán, a pesar de que no hay indicadores claros para hablar de una influencia directa entre el teletrabajo y aparición de enfermedad mental, sí podemos decir que la aparición de síntomas psiquiátricos podría relacionarse con el trabajo desde un lugar poco apropiado, con la presencia de ciertos rasgos de personalidad que no se adecúan a la modalidad de teletrabajo, y finalmente a las restricciones físicas que hemos visto y sociales que hemos visto en relación al COVID-19. Eso. Acá veremos las lecturas que recomiendo. La siguiente es la bibliografía, que va a quedar acá en la presentación, y que son de texto libre, así que cualquiera las puede revisar si es que lo desea. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a nuestros dos expositores por su participación, y también queremos agradecer a todas las personas que están participando en este webinario. Queremos contarles que superamos los 1000 asistentes, o sea, más de 1000 personas están viendo este webinario actualmente, por lo tanto estamos muy contentos. Sin lugar a dudas, la participación de los dos doctores, el doctor Torales y el doctor Gabler, ha sido esencial, porque nos van llegando los comentarios, nosotros los vamos viendo al lado y toda la gente está muy contenta. En ese contexto les cuento a nuestros asistentes que va a ser prácticamente imposible que compartamos todas las preguntas que hemos recibido, porque son muchísimas, pero para también permitir la interacción, queremos compartir algunas, vamos a ir resumiendo algunas en una sola. En términos generales, y ahora me refiero a los doctores, contarles que mucha gente está preguntando por sugerencias prácticas de cómo enfrentar los síntomas del encierro, en el sentido de la angustia o de la depresión, o lo que recién nos hablaba Guillermo, o lo que nos hablaba Julio previamente. O sea, ¿qué actitud podemos asumir frente a esta situación? ¿Cómo lo enfrentamos prácticamente? Otra de los grupos de preguntas que estamos viendo es ¿qué actitud también podemos tener como personas cuando sospechamos que alguien en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro colegio o en nuestra comunidad de edificio donde vivimos, donde sea en el condominio, hay alguien que tiene COVID?
Esas son algunas preguntas, si nos pueden ir ayudando, Julio, Guillermo, y yo voy a ir buscando algunas otras y las podemos ir conversando. La primera serían sugerencias prácticas y la segunda es cómo enfrentarnos cuando estamos frente a una persona con COVID o sospechosa de COVID, en el ambiente, ya sea laboral, en la casa o donde sea. ¿Comenzás, Gabriel, vos o querés que comience yo? Por favor, Julio, dale. Bueno, gracias. Sobre la primera pregunta, consejos prácticos. Como habíamos mencionado, no hay guías específicas porque hay miles de humanos y todos somos distintos. Pero algunas cosas que hemos visto es tratar de, algo que sirve mucho para mantener la buena salud y la salud física y la salud mental es tratar de mantener rutinas. Trabajar en la casa es un poco complicado porque la mayoría de las personas se levanta y quiere pasar directamente al escritorio a trabajar de la misma forma en que estuvo durmiendo, es decir, con el pijama puesto. Yo siempre recomiendo que hay que establecer rutinas en el sentido, me levanto, me voy al baño, desayuno, me cambio, me preparo y me siento a trabajar. Y me pongo la ropa que utilizaría para haber salido de la casa. No estoy todo el día en pijamas o solamente en pantuflas todo el día, por más de que sea cómodo, porque necesitamos que nosotros y nuestro cerebro darle un sentido de continuidad y que entienda de que estamos en ese momento trabajando para que en el momento que vamos a descansar el cerebro sienta que estamos descansando. De ahí la necesidad de nunca utilizar el computador o el móvil en la cama, y es algo que queremos hacer. Queremos responder correos desde la cama, queremos escribir ensayos desde la cama, responder informes desde la cama, y eso hace que nuestro cerebro asocie que la cama no es un lugar de descanso, sino un lugar de trabajo. Hace que la adrenalina siga alta, que el cortisol, que es la hormona del estrés, se mantenga elevada, y eso termina repercutiendo a la larga en enfermedades mentales y también físicas. Está demostrado que periodos elevados de cortisol durante mucho tiempo generan osteoporosis, diabetes mellitus, alteraciones neuropsiquiátricas, mal control de la presión arterial en las personas, cefalea tensional y muchas otras patologías que tienen como noxa participante al estrés en su fisiopatología. El estrés no es la única causa de la diabetes, obviamente, pero agrava la diabetes y puede hacer gatillar. Entonces es necesario que nosotros le demos cierta rutina a nuestro día a día y que podamos decir que se trabaja en el escritorio, se descansa en la cama, a la hora de ver televisión me relajo, hago ejercicio físico. Y es importante tener, para mantenernos relajados o mantenernos un poco descansados, hacer un poco de actividad física. Sé que las coyunturas son distintas para cada uno de nosotros. Hay casas grandes, hay casas pequeñas, hay casas con patio, hay departamentos, pero siempre vamos a poder encontrar un pequeño espacio para mover el cuerpo, aunque sea 30 minutos de ejercicio aeróbico. Si tenemos cinta en la casa, hacemos cinta, hacemos caminata, para poder liberar ese exceso de adrenalina que tenemos. Y pensar en positivo, puede ser otra vez muy filosófico, pero la forma en que nosotros tomamos la adversidad habla mucho de cómo vamos a enfrentarnos realmente a la adversidad en el momento en que necesitemos hacerlo. Entonces, las personas positivas está demostrado que tienen mucha mejor salud física y mucha mejor salud mental. Y finalmente, para darle la palabra a Guillermo, ¿qué hacer con una persona que ya está con COVID positivo? Y es, primero, cuidarnos. Héroes muertos no salvan vidas, en el sentido de que tenemos que tener las medidas de protección, la persona también, nosotros también, y apoyarle. Es algo que seguramente cualquiera de nosotros va a sentirse muy mal por tener en esto, y principalmente por el hecho de ser, aparte de los miedos para su salud física, de lo que le podría pasar, también el miedo a ser discriminado, a que la familia le vea como la oveja negra de la familia. Es simplemente escucharle y apoyarle y decirle de que finalmente todo se va a resolver. En el 80% de los casos, el COVID se autorresuelve al terminar su ciclo de replicación dentro del cuerpo y no deja síntomas residuales. Nosotros tenemos que ofrecerle escucha y tratar de darle herramientas que, si necesita hablar con alguien a través, por ejemplo, de la telemedicina o la telepsiquiatría, contactar con algún profesional de la salud mental para hacerle el seguimiento y para que éste pueda orientarle en el día a día. La creatividad del humano ha hecho que el humano sea actualmente la especie dominante y estemos en el culmen
de las especies en lo que filogenéticamente hablando. Entonces siempre vamos a poder encontrar una forma de poder sobresalir y una forma de poder hacer frente a la adversidad. Gabriel. Sí, gracias, Osvaldo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo fundamental es que es lo que veíamos en la última lámina en relación a los elementos individuales. Los hábitos hay que mantenerlos, hay que tratar de mantenerlos, aunque cueste a toda costa. Los hábitos nos ayudan a enfrentar el día a día y la vida en general. La pérdida de estos sí puede desarrollar cuadros de estrés de todas maneras. Yo recomiendo, al igual que Osvaldo, salir de la cama rápidamente en la mañana, empezar el día tal como si lo hiciéramos en un trabajo presencial. Salir del dormitorio, eso es fundamental, no quedarse en el dormitorio más de lo necesario. Un consejo que también es bastante útil y muy, muy práctico, siempre hacer la cama. No hay nada peor que llegar a un dormitorio con la cama deshecha, aunque sea 5 minutos después de haber salido. Por favor, tómenlo como un secreto, que no tiene que ser tan secreto, por favor, difúndanlo. Hacer la cama es fundamental, debe ser la segunda o tercera actividad que uno hace en la mañana. De verdad funciona bien. Si no están acostumbrados a hacerlo así, se van a demorar un par de semanas en adquirir el hábito, y es un hábito saludable y es muy, muy, muy útil. Después, la actividad física creo yo que es fundamental. Sin actividad física en el día a día no hay forma de tolerar la cotidianidad. No tiene por qué ser alto rendimiento. Se ha visto que la caminata, en términos de salud mental, una caminata suave pero regular, es casi tan buena como el que entrena para una maratón, en términos de salud mental y tolerancia al estrés. Por lo tanto, no hay que dedicarse a... no hay que pensar que en este encierro tenemos que entrenar como para las Olimpiadas, no tiene por qué ser así, pero sí realizar actividad física de manera regular. Lo otro, reducir o contener el consumo de alcohol. El alcohol, que puede funcionar bastante bien como buen ansiolítico y como elemento que nos ayude a contener el tedio y la angustia o la ansiedad que genera el encierro, finalmente desestructura el dormir. Y no hay nada peor que un dormir mal regulado, ¿ya? Eso es súper importante. Yo soy un convencido que un buen día comienza con una buena noche. Entonces, todo lo que desestructure o todo lo que afecte el dormir en la noche, porque el dormir del día no reemplaza la siesta, no reemplaza el sueño reparador de la noche. Por lo tanto, tratar de cuidar y cautelar un sueño sano. Eso sería básicamente en términos de medidas generales. A ver, ¿qué pasa si tengo un cercano con COVID? Bueno, evitar el estigma, porque la enfermedad en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, va a pasar, pero el estigma puede quedar. Y eso ya lo vivió y lo sigue viviendo la gente, por ejemplo, que son HIV positivo. El estigma no es difícil sacarlo. Una vez que queda, es muy difícil sacarlo. No corresponde tener estigmas. Somos sociedades civilizadas. Los estigmas no nos permiten tener una convivencia sana. Por lo tanto, alguien que en este momento es COVID positivo es solo eso, alguien que tiene COVID positivo, pero sigue siendo mi vecino, sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi pareja, sigue siendo mi compañero de trabajo. Entonces, en ese sentido, tengo que ver de qué manera puedo asistirlo. ¿De qué manera? Tomando las precauciones que todo el mundo conoce. Mascarilla, cierta distancia, y ya está. Pero no aislarlo, no hacerlo sentir mal, porque no corresponde. Es algo que de verdad no tiene cabida en el siglo XXI. No se entiende en este momento. Muchas gracias, Guillermo. Mira,
Como les digo, la verdad, vamos en más de 300 preguntas, así que está imposible, pero para concluir, y una pregunta que un poco engloba muchas otras, es desde su punto de vista, desde su profesión y desde su conocimiento, si nos pueden decir cuál sería un adecuado punto de equilibrio entre el teletrabajo, estar en la casa, el trabajo, la familia y la salud propia. Así como quizás para cerrar, así como decían al principio, no hay que olvidar que la salud mental es tan importante como la salud física. Quizás va por ahí la respuesta y les dejo el micrófono para que nos puedan dar sus comentarios finales y también para poder ir cerrando. Un profesor de psiquiatría mío me decía que el humano tiene que seguir la regla de los 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño. Los médicos somos los primeros en no cumplir eso, ¿verdad? Porque nuestras guardias son de 12 horas muchas veces. Pero tal vez encontrar un equilibrio entre 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio sería algo que en la medida de las posibilidades nos permita encontrarnos de que no solamente somos robots automatizados para producir y trabajar, y que también tenemos derecho a descansar. Y otra cosa, si no terminamos un informe, hoy el mundo no va a terminar. Estamos aguantando una pandemia, creo que podemos darnos el lujo de retrasarnos a veces. Me escucha mi jefe y se va a enojar porque está esperando algunos informes que le mande hoy, pero no va a pasar nada tampoco. Tenemos que cada uno encontrar nuestro propio tiempo, de encontrarnos a nosotros mismos y ser más productivos de esa manera. Muchas gracias, Julio. Guillermo. A ver, puede sonar como que yo demonicé el teletrabajo. Hoy día en la mañana, viendo mi presentación por 20ª vez, me quedé con esa idea, como que yo estaba demonizando el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo puede ser una herramienta que de verdad puede contribuir a la mejoría del ambiente laboral, a la mejoría en términos de horario y distribución de tiempo libre. Entonces, teletrabajo no es sinónimo de enfermedad, teletrabajo no es sinónimo de esclavitud tampoco. Pero sí hay que desarrollarlo con hábitos también, como hablábamos recién. O sea, no hay nada mejor en la vida que tener hábitos, y dentro de eso hay que tener hábitos en el trabajo también. Y esos son horarios de entrada, horarios de salida y tiempos de descanso. En la medida que respetemos eso, no debería irnos mal. Y lo que dice Osvaldo es bien cierto. O sea, yo no conocía la regla de las 8, pero me gustó la idea. Probablemente sí, tener un horario de entrada y salida. Me conecto al computador a las 8 o a las 9 de la mañana y termino, no sé, pues a las 5 o 6 de la tarde, y de ahí hasta el otro día. Tengo que tener tiempos para almorzar también. Tengo que darme tiempos para tomar un café, hacer un pequeño quehacer en la mañana, poder ir al baño, en fin, contactarme con amigos, en fin, lo que sea. Pero el teletrabajo no puede significar que porque estoy trabajando desde la casa no voy a tener o no voy a respetar los mismos hábitos que tenía cuando trabajaba desde la empresa. Y en el futuro, cuando ya o sea, yo creo que en términos generales, a nivel de sociedades, el teletrabajo ya quedó. O sea, ya se demostró que se podía trabajar desde la casa, bien o mal, pero se puede trabajar desde la casa. Yo creo, y esto lo he conversado con mucha gente que trabaja en modalidades remotas, yo creo que la mejor alternativa no es hacerlo desde la casa en general, es tratar de hacerlo desde otro lugar, para generar los quiebres y estas transiciones de roles, que son tremendamente importantes. Eso es lo primero. Y siempre con horario. O sea, eso de en todo lugar, en cualquier momento, no debería funcionar de esa manera. Teniendo hábitos, teniendo estructura, y el teletrabajo yo creo que es una buena herramienta para mucha gente. Y no hay que demonizarlo tampoco. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecemos a los dos profesionales, al doctor Julio Torales y al doctor Guillermo Gabler, ambos psiquiatras que nos han acompañado en este primer ciclo de webinarios. Y también agradecerles a todas y todos quienes se han conectado hoy día. Como les contaba hace un rato, superamos con creces los 1000 participantes. O sea, de verdad, no podemos creerlo de alegría. Estamos conversando internamente con el grupo de Relaciones Internacionales de la Contraloría y no podemos creer cómo resultó de bien esto. Así que muchas gracias a los participantes. Sin lugar a duda, esto es mucho mérito de ustedes también, porque olvídense la cantidad de comentarios positivos que tenemos al lado. Imposible atenderlos todos porque tenemos más de 300 preguntas y comentarios. A muchos les dimos respuesta, a otros no alcanzábamos, otras preguntas se las hicimos a los psiquiatras, y contarles también que toda la información que estamos generando en este ciclo de webinarios
va a quedar publicada en el portal OLACEF. Vamos a publicar tanto las presentaciones de los panelistas como el video de sus charlas, de modo tal que después cualquier persona puede tener acceso a estos videos. Bueno, en nombre del Contralor General, quien sigue aquí conectado, pero me pidió que hablara yo a nombre de él, agradecerle al doctor Torales, al doctor Gabler, a todas las personas que se conectaron hoy día, al equipo que nos ha estado ayudando, a Germán y a todo el equipo que nos está ayudando con este trabajo. Muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Esta vez vamos a hablar de comunicación, porque todo muy bonito trabajar de lejos, sabemos los problemas que existen, hoy día lo conversamos, pero también se pueden generar problemas en la comunicación. Cuando tenemos que hablar con otro por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, muchas veces no estamos preparados para hacerlo a distancia. Entonces, la próxima semana vamos a tener un especialista en comunicación que nos va a dar algunas ideas y nos va a conversar sobre cómo tener una comunicación positiva que nos permita trabajar fluidamente y evitar problemas innecesarios a veces por solo un error de comunicación. Nuevamente, muchas gracias, saludos a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.